Muy bien, ahora sí, vamos al último módulo y no por ser el último es, digamos, el más relevante porque estamos acá con nuestro experto, el doctor Karl Kochler, que nos ha acompañado también como director del instituto, uno de los directores del instituto. Quiero brevemente referirme a su currículum. El doctor Karl Kochler es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es directivo del Instituto de Investigación de Seguridad Social, ex gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, ex gerente de la gestión estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud, y tiene un máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares. Agradecerle al doctor Kochler, muy amable, que siempre nos acompaña, y también contamos con la presencia de nuestro presidente del instituto, que es el doctor Luis Servino, que seguramente, como lo hace habitualmente, agregará valor con sus comentarios y sus opiniones, no solamente de los aspectos teóricos, sino también de lo fundamental, qué pasa en la práctica, qué pasa en el terreno. Así que bienvenido nuevamente, agradecerles la atención y deseándole que tengan una feliz jornada en esta última etapa. Muchísimas gracias, Oscar. Permiso. Bueno, buenas tardes a todos. La idea, por lo menos la idea que tuve yo de armar esta charla, tiene que ver básicamente con un concepto que se dio a lo largo de todo este curso, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y cómo se conecta esto con el derecho, o más precisamente con la legislación, ¿sí? Eh, la idea, les repito, es hablar un poco de qué es lo que hay en materia de lineamientos éticos. Les adelanto que hay más en la legislación, casi les diría más que legislación, en la intencionalidad de los organismos internacionales de cuáles deben ser los parámetros en los que debe trabajar la inteligencia artificial en salud. En segundo lugar, ver qué es lo que hay en la Argentina en materia de legislación. Y después, finalmente, avanzar sobre las últimas normas que se dictaron este año, básicamente, aunque hay algunas que son un poquito más viejas, que tienen que ver con receta digital, receta electrónica, telemedicina y una ley que se dictó ahora en marzo y que se reglamentó hace unos días, que tiene que ver con la historia clínica digital, que esto es, digamos, lo más actual. No sé si es lo más novedoso, pero sí lo más actual, ¿sí? ¿Por qué digo lo más novedoso? Yo diría que lo primero que tenemos que pensar es de qué estamos hablando en todo eso, ¿no? Y yo les puse ahí lo que yo creo que es sobre lo que hablamos. Perdón, me voy a correr un poco porque así lo veo yo también. ¿De qué hablamos? Hablamos de datos, de la protección de esos datos. Acá hay un tema muy importante en nuestro país. Nosotros tenemos básicamente dos leyes que protegen no solo la identidad de las personas, sino los datos que se corresponden, entre otros, con los sistemas de salud. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, pero también tenemos una ley más específica, una ley de protección de datos personales que abarca todo el espectro de protección de una persona, desde su documento hasta su domicilio y cómo se compone su grupo familiar y cuáles son esos elementos que hay que proteger, pero también tenemos una ley de derechos del paciente que protege la información del estado de salud de esa persona, o los diagnósticos, o en general lo que tiene que ver con su estado de salud. Ahora bien, esa ley, por ejemplo, dice que el paciente tiene derecho a obtener toda la información que reclame, hasta incluso el de no recibir la información. O sea, los profesionales médicos y yo como paciente le digo, mire, yo no quiero saber lo que tengo, eso forma parte de un derecho que está escrito en la Ley de Derechos del Paciente. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mucha de la legislación que tenemos avanza sobre cuestiones que pueden parecer muy prácticas o muy modernas, pero que en definitiva no se conocen. Y esto es un problema que venimos trasladando dentro de nuestro sistema de salud desde hace mucho tiempo. Digo que
que no hay una conjunción entre lo que es el derecho y el ejercicio de la profesión. Bueno, decía además de la protección de esos datos, del manejo de información y fundamentalmente del manejo de información en salud. Cuando hablamos de manejo de información en salud, digo que hay en estas leyes y en estas últimas en las que les nombré antes, toda una necesidad, toda una cadena de protección de la información y que tiene que ver también con que quiénes son los que van a acceder a esa información. Les adelanto, por ejemplo, que la Ley de Derecho del Paciente, lo vamos a ver un poco más adelante, dice que el dueño de la historia clínica es el paciente, no es el médico ni la institución, es el paciente, ¿sí? Yo personalmente creo que no tiene mucha relevancia quién es el dueño de esa información, es como que a mí me digan que yo soy el dueño del título de propiedad de mi casa. En realidad, el título de propiedad de mi casa está en el archivo del registro de escribanos, del colegio de escribanos. La pregunta clave es quién tiene acceso a esa información, ¿sí? De quién es, no me parece muy relevante, pero sí, por ejemplo, quién tiene el acceso. Y entonces, empecemos por algunas cuestiones que tienen que ver con díganme ustedes si se pasa, porque lo voy a apoyar sobre la computadora, que tiene que ver básicamente con los principios éticos, como decía al principio. No hay nada legislado, por lo menos en la Argentina hasta ahora, sobre principios éticos, pero sí está esta guía, ¿m? Que obviamente que tiene validez en la Argentina, que tiene validez en la Argentina porque nosotros tenemos tratados internacionales que nos obligan a respetar determinados parámetros de normativas o instrucciones o guías que dictan organismos internacionales. En este caso, la OMS, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, y es relevante porque vamos a volver sobre eso un poco más adelante, los tratados internacionales en la Argentina tienen valor equivalente a la Constitución, ¿sí? Nosotros tenemos lo que en derecho se llama la pirámide. Arriba de todo está la Constitución. Bueno, junto con la Constitución están los tratados internacionales. Después vienen las leyes, después los decretos y las resoluciones, ¿sí? Y la OMS dio estos principios básicos que ustedes ven ahí para principios éticos fundamentales para la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y el primero, fíjense, es proteger la autonomía humana. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pareciera que la gente en general, yo cuando hablo con mis hijos, ellos parten de la idea de cuántas cosas se pueden hacer con la tecnología que van a reemplazar al ser humano. Este es un concepto bastante arraigado, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y lo primero que dice esta guía de principios éticos de la OMS es que la utilización de la inteligencia artificial puede conducir a situaciones en que la facultad de adoptar decisiones podría transferirse a las máquinas. Y esto, digamos, lo cuestiona. El principio de autonomía requiere que el empleo de la inteligencia artificial u otros sistemas informáticos no socave la autonomía humana, ¿sí? Dicho de otro modo, que no reemplace la decisión de la persona. Que de hecho, fíjense que ustedes, nosotros tenemos muchos hoy aspectos de funcionamiento de tecnología dentro del sistema de salud, pero fíjense que todos vienen con una firma de un profesional, ¿sí? Quiero decir, hasta ahí llegó la cuestión. No hemos reemplazado ni se va a reemplazar, en mi opinión, la presencia humana por la existencia de la tecnología dentro del sistema de salud. Ustedes lo tuvieron aquí a Diego Branca, hace unos días dimos una charla con él en la Comra y un profesional le preguntó si él pensaba que la inteligencia artificial iba a reemplazar al profesional en la medicina. Y le dio una definición que me pareció muy adecuada. Le dijo, miren, no, la respuesta es no. Ahora, el profesional que se adapte a la inteligencia artificial va a reemplazar al que no se adapte, ¿sí? ¿Ok? No es que va a desaparecer el ser humano, lo que va a desaparecer o lo que va a menguar es la actividad de aquel que no pueda adaptarse a esos cambios que genera la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno,
Hice hincapié en este porque tiene que ver básicamente con lo que vamos a ver un poco más adelante, pero también, como ustedes lo ven ahí, los otros objetivos o los otros principios son promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. Esto es clave, digamos, la tecnología viene para mejorar los sistemas, ya sea cuando hablamos de tecnología podemos hablar tanto en la atención médica específica como en la gobernanza de los sistemas, ¿sí? Digamos, acá tenemos esa dualidad en la utilización de la tecnología. Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. Esto es clave también, o sea, una de las cosas más relevantes que veo yo generacionalmente es que hay gente que dice yo no entiendo. Llegamos a una definición tecnológica donde algunos ya tiran la toalla porque creen que no pueden acceder a poder operar los sistemas ya de otra complejidad. Pero este principio de la OMS dice que las tecnologías no deben perjudicar a las personas. Los los diseñadores de tecnologías deben cumplir las prescripciones normativas en materia de seguridad y deben ser inteligibles o comprensibles para los desarrolladores, profesionales, pacientes y reguladores. O sea, no hagamos algo que la gente no entienda, porque de ese modo lo que vamos a lograr es el efecto contrario a lo que estamos buscando. Y finalmente, promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Esto digamos, se lo explicaría a mis hijos, que cada vez que les pido alguna ayuda con el teléfono, lo hacen, trun, 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 me devuelven el teléfono y no sé qué pasó. Pero bueno, creo que habla de eso cuando se refiere a la rendición de cuentas. Y garantizar la inclusión y la equidad, y finalmente promover una inteligencia artificial con capacidad de respuesta y sostenible en el tiempo, ¿sí? Esto es los principios éticos que aparecen les repito, en la Organización Mundial de la Salud, aunque no tenemos una respuesta hoy normativa en la Argentina de ese tipo de principios, ¿sí? Ahora bien, les decía antes que hay en nuestro país una carencia de sistematización de datos. Hoy no sabemos de qué se enferma la gente, y no lo sabemos, y yo diría, no sé si lo vamos a saber, porque hoy tenemos dos conceptos que vienen, si ustedes quieren, en el tiempo, vienen arraigados desde la Constitución, ya que hablábamos de la Constitución, y que tienen que ver con la forma federal de gobierno que tenemos nosotros, ¿sí? Frente a la pregunta si contamos con la información, yo les diría que sí. Ahora, no hay quien la sistematice. ¿Por qué no hay quien la sistematice? Porque nosotros vivimos, como les decía, en un país federal, y ese federalismo hace que las provincias conserven. Hay un artículo, el que está mencionado ahí, el 121 de la Constitución, que dice que las provincias conservan todas las competencias no delegadas a la nación. Y la salud no es competencia delegada. Por eso ustedes vieron durante la pandemia que algunas provincias abrían, otras ponían de determinado modo la vacuna, otras cerraban las escuelas, que tampoco es competencia delegada. Entonces, eso hace que existan datos, pero que no haya compatibilización de esos datos ni interoperabilidad de esos datos entre las provincias, y menos aún con la nación, ¿no? Vamos a ver, como les decía al principio, después en estas leyes que empiezan a trabajar sobre la posibilidad de utilizar la palabra federal con la idea de poder englobar legislación de todo el país o datos de todo el país. Vamos a ver si eso en definitiva puede tener algún éxito o no. Sí tenemos alguna información sistematizada, como es el caso de CISA. Ahí ustedes vieron que los que trabajan en salud saben que ahí se carga toda la información a nivel nacional, bueno, fundamentalmente tema vacunas y además hay algunas otras misiones más. Pero lo que tenemos a nivel público, digamos, o a nivel federal, es este mapa normativo argentino de salud digital, ¿sí? ¿Qué hizo el Ministerio? Con muy buen criterio, y lo hizo
a partir del año, si mal no recuerdo, 2021, generó un listado de normas, ¿sí?, que se aplican, que tienen la nación y las provincias aplicables en materia de salud digital, ¿sí? Les leo solamente 2 de las hojas porque si no, no terminaría más. Es un trabajo muy interesante que hizo el Ministerio de recopilación de normas, pero para que ustedes se den una idea, la provincia de Buenos Aires, leo 2 o 3 nada más para que conozcamos, la provincia de Buenos Aires tiene una ley, la 14.494, de Sistema de Historia Clínica Electrónica única de cada persona, ¿sí? Está legislado esto, ya está. Tiene una reglamentación de proceso de habeas data. Bueno, adhirió por diferentes resoluciones a normativas nacionales del Ministerio de Salud. La Ciudad de Buenos Aires también tiene una ley de historia clínica informatizada, electrónica, perdón. Tiene un sistema de empadronamiento dentro de lo que es el sistema público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene un sistema de identificación de recién nacido y de la madre de recién nacido, una ley, o sea, todo lo que les estoy contando son normativas que se aplican localmente y que tienen relevancia o tienen que ver con el sistema de salud en el marco de ese federalismo del que hablábamos antes, ¿sí? A ver, alguna otra provincia, Córdoba tiene la ley 10.590 que crea el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única. Todas las provincias tienen innumerable cantidad de leyes que no tienen, más allá de la sistematización que hizo el Ministerio de Salud, no tienen vinculación entre sí, ni tienen necesidad de tenerla, que esto es lo más grave, por lo menos para mí. Frente a eso, ¿qué hizo el Ministerio o qué está tratando de organizar el Ministerio de Salud, en mi opinión, con buen criterio? Bueno, esta Red Nacional de Salud Digital, que tiene estos principios, uno de los cuales, se los quiero leer textualmente, porque me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando, y yo, como profesional que presumo de trabajar en esto, pienso exactamente lo contrario, pero bueno, quiero leerle los principios. Disminuir brechas. Obviamente que Argentina es un país federal, no es lo mismo vivir en Jujuy que en Tierra del Fuego, ni en la ciudad de Buenos Aires que en Mendoza, pero entonces uno de los objetivos de proveer a esta estrategia nacional de salud digital tiene que ver con tratar de cohesionar todo este tipo de normas y todos estos servicios para que haya un sistema unificado. Pero el segundo, que dice ahí, fortalecer autonomías, se los quiero leer textualmente porque, digo, esto o yo entiendo mal o iría por el camino exactamente inverso. Dice, cada jurisdicción u organización a cargo de una parte del sistema de salud debe tener la posibilidad de definir su propia estrategia de adopción de sistemas de información. Y debe tener herramientas para ejercer el mandato de guarda de la información clínica que le impone la ley, con responsabilidad sobre la privacidad y seguridad de la información registrada. Yo digo, si voy a fortalecer las autonomías, voy en contra de lo que, bueno, yo supongo, y esto es una conjetura personal, porque no he participado de estos niveles de reunión donde esto forma parte de un consenso, generalmente en el COFESA, y yo creo que la mayoría de las provincias no ha querido o no hubiera podido, o no hubiera aceptado participar de esta red digital si no conservaba dentro del texto su independencia o su autonomía, ¿sí? Es una interpretación, es una conjetura personal, pero realmente no sé si esto es así, porque se da de patadas con lo que venimos hablando, incluso con lo que sigue, digo, porque habla de integrar información, habla de integrar subsistemas, ¿sí? Y, bueno, de empoderar al paciente, como siempre, y fortalecer la recopilación de información clínica en el punto de atención y establecer los mecanismos para su utilización con fines estadísticos. Díganme ustedes cómo voy a utilizar información con fines estadísticos si no me la dan. Pero bueno, nada, es lo que tenemos hasta ahora. Insisto, en un país federal que tiene estas características complicadas de convivencia entre entre diferentes provincias, a su vez con diferencias
políticas, con diferentes estructuras, pertenecer a diferentes estructuras de gobierno, y que en general esto, bueno, Luis Servino, que ha participado de varios COFESA, lo sabe mejor que yo. Ir a un COFESA, el COFESA es el lugar donde se reúnen todos los ministros de salud de todas las provincias. Es difícil porque hay muchos ministros de salud de muchas provincias que no son médicos, que son en general contadores porque están manejando fondos públicos y a veces tienen, más allá de que si sean médicos o no, tienen instrucciones precisas de sus gobiernos acerca de apoyar o no determinadas políticas que surgen desde el gobierno nacional, ¿no? Más allá de que muchas políticas que surgen del gobierno nacional, si no son financiadas por el gobierno nacional, en general no son aceptadas por las provincias, ¿sí? Bueno, como les decía antes, trabajar en inteligencia artificial con datos de salud es bastante complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos, manejamos datos sensibles, ¿sí? Manejamos datos sensibles y la sensibilidad de esos datos, o mejor dicho, la protección de esos datos, que, insisto, está prevista por ley, tiene como objetivo la protección del paciente. Yo después de más adelante quiero hacer alguna aclaración respecto de esto porque nosotros, los profesionales que trabajamos en el sistema de salud, estamos obligados a proteger datos de personas que a veces esas mismas personas no las protegen, los datos, ¿no? Pero bueno, lo voy a ver un poco más adelante. Y como les decía antes, cuando hablamos de inteligencia artificial o de la combinación de la inteligencia artificial dentro del sistema de salud, lo podemos hablar desde la atención médica específica, pero también desde la gobernanza de los datos o desde la conducción de los sistemas, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar un poco de las dos cosas, pero cuando hablemos de historia clínica o del caso de la telemedicina, lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, ¿qué hay sobre historia clínica? Vamos a arrancar por ahí. Desde el ámbito internacional, lo que tenemos es ese informe del BID que ustedes están viendo ahí, informe del BID que es anterior al dictado de la Ley de Historia Clínica Electrónica que se dictó acá en la Argentina este año. Digo que es anterior porque lo que hace el BID es recopilar datos de toda Latinoamérica y decir cuáles son los países que tienen alguna legislación en materia de historia clínica electrónica. En principio da estos tres datos que ustedes ven ahí, dan alguno más, el de la novedad, la variedad y el equilibrio entre protección y circulación de los datos. Fíjense que lo que nos está diciendo es más o menos lo que venimos hablando y no hay nada revolucionario en esto. Lo que sí está claro es que, y lo vamos a ver incluso más adelante, que todos hacemos hincapié o la valoración de lo que es marcos normativos que tienen que tener en cuenta la variedad de formatos que pueda haber en esto, ¿sí? Dicho de otro modo, para ponerlo en un ejemplo, ¿puedo yo desde el gobierno decir este es el formato de receta electrónica que va a utilizar todo el país? Bueno, no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Cuál fue la idea del gobierno en un determinado momento? Los que los que están inscriptos probablemente como trabajadores autónomos del régimen general o del régimen simplificado del monotributo, conocen lo que es una factura electrónica. Bueno, esa factura electrónica todos utilizamos, tenemos que entrar a la página de AFIP y utilizamos la página de AFIP y el modelo de factura que nos impone AFIP. Bueno, la idea del gobierno fue trabajar en un principio sobre esa idea, pero no cuajó por el federalismo y porque cada uno de los que está trabajando con receta electrónica, y los hay, y muchos, por lo menos dentro de la seguridad social, también dentro de la medicina prepaga, tienen diferentes formatos y diferentes contenidos. Entonces, una de las cosas que más hace hincapié en este informe del BID es la novedad de poder conjugar
todos esos diferentes formatos y contenidos. Lo segundo es la variedad. Cuando hablamos de variedad, no estamos hablando exclusivamente una cuestión de tecnología, sino también de temas organizativos, ¿sí? De gestión de datos, de, una vez más, de derechos y obligaciones de los pacientes, de protección de esos datos, bueno, todo lo que venimos hablando. Y en cuanto a las normativas, fíjense que en este trabajo que hace el BID respecto de las diferentes normativas que hay en materia de historia clínica, aparecen algunos países que tienen normativas y otros que directamente no tienen nada. Nosotros en la Argentina, porque este es un informe del año 2019, si mal no recuerdo, todavía no teníamos el dictado de la ley que se dictó este año, la 27706, entonces no aparecemos en el listado de países que aparecen con leyes específicas sobre historia clínica. Ahora, lo que hace también el BID es decir cuáles son las especificaciones que deben tener esas historias, y ahí sí nosotros lo hemos respetado, lo mismo que, como decía antes, tenemos una ley de protección de datos de paciente, y eso sí es, ya existía desde mucho antes de este informe. Y una de las cosas más relevantes, y que me parece a mí que nos debemos como sistema, y es difícil que lo podamos lograr, aunque yo creo que se puede, es lo que ustedes ven al final, la interoperabilidad de las historias clínicas, ¿sí? Esto es clave. Digo, si yo tengo un sistema, que ese sistema pueda interoperar con otros sistemas. Vuelvo a lo que decía antes, no va a haber un sistema único, es imposible que exista un sistema único. Probablemente las jurisdicciones públicas, digo, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pueda imponer en sus hospitales, en sus propias instituciones, incluso en las obras sociales provinciales, puede imponer un régimen de receta electrónica, de historia clínica informatizada única, pero no lo va a poder llevar adelante no los va a poder obligar a los privados a poder hacer eso. Bueno, pasada la cuestión internacional, pasamos al terreno nacional, y acá hice un pequeño resumen de cuáles son las leyes que tenemos vigentes. Hay una muy vieja, que es la Ley de Enfermedades de Notificación Obligatoria, que la puse al solo efecto de entender que cuando se obliga a notificar una de estas enfermedades, ya en aquel momento se protegía la identidad del paciente. No hacía falta decir quién era, pero sí tener la denuncia obligatoria. Fíjense que la ley de HIV protege también la identidad de los pacientes con un código, digamos, determinado que hay que la cadena perdón, un comentario, que debe respetar toda la cadena de distribución de medicamentos. Digo un comentario porque nos pasó, me dedico a la actividad privada, asesoro obras sociales. En una obra social determinada nos pasó que un paciente con HIV fue la madre de ese paciente a llevar la receta de los medicamentos a la obra social, y la receta salió con nombre y apellido. Se la dio a la obra social con nombre y apellido, y la obra social se la mandó a la droguería con nombre y apellido. La droguería se la mandó a la farmacia con nombre y apellido, y la farmacia se la entregó al paciente con nombre y apellido, ¿sí? O sea, 4 cadenas de seguridad que fallaron todas, ¿sí? Terminó obviamente en un juicio de responsabilidad profesional que la obra social tuvo que pagar. Por eso digo que, ojo, porque todo esto, vuelvo a la cuestión original, todo esto depende siempre más allá de la protección que podemos generar a través de la informatización de los procesos, siempre depende de alguien humano, que en este caso eran 4 y fallamos todos. Bueno,
Vuelvo a las leyes, la Ley de Protección de Datos Personales, que les decía antes, la Ley de Derechos del Paciente, y después estas que vamos a ver ahora, un poco en detalle, que son las últimas, la del programa federal, la de receta electrónica, y dos resoluciones, una del año 2018 de la entonces Secretaría de Salud. Recuerden que en un momento en el gobierno, no en este actual, sino en el anterior, se disolvieron algunos ministerios, entonces el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría y por eso es una resolución de la Secretaría de Salud. Bueno, entrando a estas normativas, lo primero que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la receta digital y la teleasistencia, ¿sí? Recuerdan ustedes que durante la pandemia se podía ir a una farmacia con el teléfono y mostrar la foto de una receta y con eso se proveía un medicamento, ¿sí? Esto fue un sistema que funcionó y la normativa que lo habilitaba decía mientras durara el ASPO, ¿sí? El aislamiento preventivo social y obligatorio, creo que era, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que eso se siguió utilizando sin que el ASPO estuviera vigente, digamos. Después el ASPO terminó, pero la costumbre hizo que se siguiera utilizando. Hasta que un día el ministerio saca una resolución que dice que eso no se puede usar más, cuando en realidad no hacía falta esa resolución, no se podía usar más. Eso llevó a más confusión entre la gente. Bueno, en ese momento el ministerio reglamenta una ley que ya existía del año 2020, que era el de la receta digital, la receta electrónica y la telemedicina o la teleasistencia. ¿Por qué tiene relevancia para lo que estamos hablando? Bueno, fundamentalmente porque es uno de los principios sobre los que vamos a empezar a trabajar en la tecnología, ¿sí? Aunque, insisto, ya hay varias instituciones, por lo menos dentro de la seguridad social, que yo conozco, que ya están trabajando hace rato con la receta electrónica. Digresión, receta electrónica o firma electrónica y firma digital, la única diferencia que tienen tiene que ver con el formato en el que se hace, ¿sí? La firma digital es aquel que ya tiene digitalizada su firma dentro del sistema y entonces con el sistema del token le aparece la firma, pero quiero decir, las definiciones que da la ley son bastante pobres en ese sentido, ¿eh? Y bastante pobres para entender las diferencias que puede haber entre una y otra, ¿eh? Em, bueno, no sé si leérselas porque no vale la pena perder el tiempo con eso. Pero lo que quiero decir es que uno de los principios que tiene que tener en cuenta hoy el ejercicio de la medicina es que vamos a tender todos a ir hacia la receta electrónica. Yo la semana pasada fui a mi médico generalista, mi médico de cabecera, y me dio una receta para comprar un medicamento ahora, y me dio otra receta para comprar el mismo medicamento en noviembre. Yo le dije, mire doctor, que esto dentro de un tiempito ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Me dijo, bueno, le estuve contando que lo que representa esta ley, ¿sí? Lo que tiene que ver con esta ley y el ejercicio de la profesión que va a permitir, como dice ahí en el punto tercero, una vigencia desde la fecha de la confección de no más de 30 días, y no la va a poder confeccionar con otra fecha informáticamente hablando, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, los principios que tiene esa receta digital están ahí detallados para ustedes en ese, no sé si se ve, si se alcanza a ver, pero están detallados ahí. Y una de las cuestiones más relevantes para lo que estamos hablando es el punto 6 de la interoperabilidad, ¿sí? Dice, debe utilizar estándares sintácticos y semánticos que permitan el intercambio y el uso de la información con fines sanitarios. Vuelvo a lo que decíamos al principio del país federal y la necesidad de tener datos a nivel nacional, ¿sí?
con fines sanitarios, estadísticos, de fiscalización y epidemiológicos. El intercambio se realizará a través de la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud, que es esa resolución 115 de 2019, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Pero lo que más me interesaba ver en este esquema no es tanto, o no es solo la receta digital, ahora vemos un poquito el tema de teleasistencia, sino que además ese decreto crea algo que se llama la licencia sanitaria federal. Bueno, yo les hago un ejercicio que es pensar si nosotros desde acá, si yo fuera médico, puedo mediante la teleasistencia tener una consulta con una persona que está en la provincia de Salta, se me ocurre a mí, ¿sí? Desde el punto de vista normativo, aquí está legislado y permitido, y desde el punto de vista práctico lo podría hacer. La pregunta es, ¿estoy matriculado en Salta para poder ejercer la profesión en esa provincia? Pues no. Entonces, volvemos al federalismo. Los registros son locales. Como los registros son locales, crear una licencia, no sé si lo puse, no, acá está. Bueno, crear una licencia sanitaria federal persigue la posibilidad de registrar a todos los profesionales de la salud que están trabajando en las diferentes provincias, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que pueda tener para el profesional? Ninguna. ¿Qué es lo que el gobierno está tratando de hacer? Es exigir que todos se inscriban en ese registro de licencia sanitaria federal. ¿Cómo lo está intentando lograr? Bueno, ahí yo les mencioné antes una resolución de la Superintendencia de Salud, que cuando los profesionales vayan a inscribirse en el registro de prestadores o vayan a renovar su inscripción en el registro de prestadores, además de las exigencias actuales que tienen, les van a pedir, y ya está vigente, la inscripción en ese registro de licencia sanitaria federal, que maneja el Ministerio de Salud. ¿Ok? Em, todo esto, así como lo que vamos a ver un poco más adelante con relación a la Ley 27706, el programa federal, en mi opinión, son herramientas que quieren saltear el federalismo, ¿sí? Y yo les diría que desde lo práctico estoy de acuerdo, desde lo normativo y estamos flojitos de papeles, ¿sí? ¿Por qué digo que estoy de acuerdo de lo práctico? Bueno, porque ya estamos, yo creo que una de las consecuencias de toda esta informatización de los sistemas a través de la inteligencia artificial va a ser que se va a llevar puesto muchas de las cuestiones que hoy sirven al federalismo, sirven de autoprotección provincial, ¿sí? Porque el manejo de esa información va a permitir que salga del ámbito de la provincia. Para ponerlo en un ejemplo, hoy ese profesional, fíjense lo que dice, no sé si estoy sí, fíjense lo que dice los atributos, lo segundo, ¿no? Identifica de manera unívoca a la persona, la profesión o profesiones que ejerce y la jurisdicción o jurisdicciones donde pueda ejercerla. Es necesaria para el acceso a los sistemas interoperables realizar las recetas digitales o electrónicos o otros vinculados a la salud digital en el marco de la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud. Materializa la identificación, bueno, pero cuando se refiere al alcance, dice, en cada jurisdicción queda establecido su alcance por el de la matrícula habilitante. Lógico, no va a poder, extender esa jurisdicción, pero agrega, en jurisdicción de la matrícula nacional, A, reconoce la actividad de matriculados en otras jurisdicciones para el traslado interjurisdiccional de pacientes. B, permite realizar rotaciones previstas en los programas de formación como residencias u otras modalidades autorizadas, ¿sí? Rotaciones. Y C, reconoce matrículas de otras jurisdicciones para la utilización de la licencia sanitaria federal
a fin de realizar prescripciones electrónicas o digitales. Se los leo de nuevo. Reconoce matrículas de otras jurisdicciones para la utilización de la licencia sanitaria federal a fin de realizar prescripciones electrónicas o digitales. Yo no sé cómo los colegios no han dicho nada. La verdad que no, sí, se da de patadas con la legislación local y con las atribuciones que tienen los colegios locales, bueno, aquellos que manejan la matrícula, ¿no? Hay muchos que no, digamos que no tienen manejo de la matrícula. Pero bueno, digo, me parece una cosa que habría que analizar un poco más en detalle. Bueno, exactamente. No es solo la regulación, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, y finalmente terminemos con la ley 27706, que es una ley de marzo de este año, que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina. Ustedes dirán muy rimbombante, pero programa federal único, ¿no? Que a su vez, ese programa federal único pretende como objetivo llegar al Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. ¿Ok? Y tiene 3 capítulos. Uno que regula el programa, otro que establece las características de ese sistema y finalmente el último que habla de las historias clínicas digitales o el régimen de historias clínicas digitales. Que les diría que es una reiteración de lo que ya aparecía en la Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Derechos del Paciente ya tiene un capítulo sobre historias clínicas y sobre historias clínicas en ese momento le llamaba informatizadas, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía antes, que no es una cosa nueva, digamos, ya desde el año 2019 la entonces Secretaría de Salud venía trabajando en esto, pero volviendo al programa, eh, este programa lo que pretende es instaurar el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas. Yo la verdad que desde el punto de vista práctico estoy de acuerdo con esto. Digo, sería lógico que alguien que me atienda a mí en la ciudad de Buenos Aires tenga mis datos, pero también que lo tenga alguien que me atiende en Jujuy o en Tierra del Fuego. Sería lo lógico. Eh, bueno, creo que sería lo lógico, ¿no? Y define la historia clínica electrónica como el conjunto de documentos digitales y o electrónicos en el que se registra toda la actuación realizada por los profesionales y auxiliares de la salud, todos los procesos asistenciales indicados y recibidos por él o la paciente, aceptados o rechazados, y los datos actualizados de su estado de salud para garantizar una asistencia adecuada. Cuando dice aceptados o rechazados, se está refiriendo al consentimiento informado. ¿Ok? Que es un aspecto sobre el que está legislado también en la Ley de Derecho del Paciente, pero esa misma normativa, como hablábamos antes con Víctor, se trasladó al Código Civil. ¿Por qué se trasladó al Código Civil? Los abogados a veces vemos cosas que están repetidas. El mismo articulado, los mismos artículos de la Ley de Derecho del Paciente están transcritos en el Código Civil. ¿Por qué? Bueno, porque yo les decía antes que el artículo 121 de la Constitución dice que las provincias conservan las competencias no delegadas a la nación. Y la salud no lo es y por lo tanto es una competencia provincial. Pero sí delegaron la competencia sobre los códigos. El Código Penal, el Código Solo 2 con Civil, 3. el Código Comercial, son 3. ¿Alguien dijo algo? No. No. ¿Alguien hizo algún? No. Son competencias sí que las provincias se dieron. Entonces, de modo tal que la posibilidad de incluir el consentimiento informado en el Código Civil se aplica para todo el país, ¿sí? Es una cosa loca, pero funcionamos así, ¿eh? Esta ley, por ejemplo, de derechos de esta ley del programa federal, piensen ustedes que la votan legisladores en la Cámara de Diputados que representan al pueblo de la provincia o en la Cámara de Senadores que representan a la provincia, que después en sus provincias no la aplican, salvo que adhiera por una legislación especial, por una ley local. ¿Mm? ¿Se entiende? Es medio loco, pero funciona así. ¿Mm? Bueno,
Es lo que tenemos, lamentablemente, ¿sí? Ojo que esto no fue siempre así. Esta es una reforma que se hizo en la Constitución en el año 94. ¿M? Hasta el 94 las escuelas, por ejemplo, los sistemas de salud, eran todos nacionales. Formó parte de una decisión, no nos olvidemos que estamos hablando de la década del 90, pensemos en toda una política de privatización de empresas públicas nacionales. Pensemos entonces en la provincialización de competencias que eran hasta en ese momento nacionales, escuelas, salud, hospitales, sanatorios, ¿sí? Forma parte de una decisión política que se toma en ese momento. Bueno, y después tiene las características que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Bueno, y finalmente, digamos, para terminar con usted, con la descripción de la ley, hay un decreto reglamentario de hace unos días que impone todas las características que tienen que tener estas historias. Ahora, lo que a mí más me llamó la atención de esta norma es cómo se lleva esto a la práctica, ¿sí? Y ahí es donde empieza a tener un poco de espacio lo que yo les nombraba antes del COFESA, porque digo, ¿cómo van a convencer a las provincias que se adhieran a un sistema de estas características? Bueno, características. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, es la que tiene que salir a buscar a través del COFESA las conformidades de las provincias para poder acceder a un sistema de interoperabilidad entre historias clínicas, ¿sí? Con lo cual, yo digo, la verdad es que es más una ley de una expresión de deseos que una ley que pueda tener alguna utilidad práctica. Digo esto porque creo que sería lo razonable que tuviéramos todos que el país tuviera una ley de estas características, ¿sí? Bueno, ahora una serie de cuestiones de opinión en donde les pido ayuda a todos, porque lo que van a escuchar es mi opinión, ¿sí? Y solo mi opinión. Algunas dudas, lo que yo creo que son algunas debilidades de toda esta cuestión y cuáles pueden ser los desafíos a futuro. Las debilidades que yo veo es fundamentalmente con el uso y la protección de los datos. Vimos lo que pasó en el PAMI hace unos días. ¿Están los sistemas preparados para generar una protección real de los datos? ¿No será que, como ocurre, por ejemplo, con el padrón de los afiliados, que debiera proteger los organismos públicos y circulan y se venden y se comercializan para, por ejemplo, captar por vía de la opción de cambio los beneficiarios de la seguridad social? Nosotros los abogados siempre llegamos como la caballería americana, cuando ya está todo resuelto, ¿sí? La realidad es que las normas siempre llegan después, siempre llegan detrás de la realidad. Bueno, acá los abogados, Víctor y yo, que somos abogados, no sé si hay más. Bueno, el doctor Servino debe tener un honoris causa en Derecho, porque opina de Derecho permanentemente, creo que más de Derecho que de Medicina, pero quiero decir, nos vamos a tener que ir acomodando a esta nueva realidad y abriendo la cabeza. Yo creo que por lo menos en la administración pública hay más en la administración pública, pero en el sistema privado también. Yo creo que hay algunos abogados con los que me toca trabajar que la primera respuesta es me explican por qué no, ¿sí? Y esto es una característica muy usual dentro de lo que es la burocracia, ¿no? Y creo que es una característica que surge de las universidades, ¿no? Como que nosotros los abogados estamos como seteados para litigar y defender posiciones. Y entonces eso hace que salgamos de la facultad con esa característica que para mí es una debilidad, ¿sí? En el año 99 fui a hacer un curso de negociación a Harvard, a la Universidad de Harvard,
y lo primero que me enseñaron es qué quiere decir el win-win, ¿sí? ¿Qué quiere decir win-win? Que los dos ganen. No, que todos salgan satisfechos de una negociación, porque si hay un herido, con ese herido no va a haber más negociación. Bueno, nosotros acá pareciera que tenemos, no solo en el derecho, pero básicamente en el derecho, la posición contraria, que el mejor abogado es el que gana, y si lo puede pisar al otro, todavía mejor, ¿no? Tenemos esa conducta adversarial, que es justamente casi desde un punto filosófico, lo que hoy no nos permite convivir. eh, digamos, hoy yo creo que las posiciones, sobre todo en la política, están más vinculadas a convencer que a convivir. Yo no quiero que me convenzan, yo tengo mi opinión. Lo que me gustaría es ver cómo podemos convivir sobre la base de nuestros disensos. Bueno, eso pareciera que hoy no funciona. Y creo que en esto tenemos mucha responsabilidad los abogados, ¿no? Bueno, eh, otra cuestión es cómo vamos a pasar esa transición de lo que hoy tenemos, de ese papel, a la informatización, ¿sí? O lo que yo llamo el costo del aprendizaje aprendido. Hoy, por ejemplo, nosotros ya no vamos más a tribunales. No vamos más porque los expedientes son electrónicos. Ayer tuve que ir por una sucesión vieja que es papel y ya fui insultando por el camino porque hacía años que no iba, ¿sí? Entonces ya no necesitamos ir. Bueno, pero eso es producto de la pandemia o fue generado por la pandemia. Para que ustedes se den una idea, la Corte durante la pandemia iba dictando diferentes acordadas, así se llaman las decisiones de la Corte que tienen alcance general, digamos. Bueno, hasta la acordada número 10 de la pandemia, la firma era hológrafa. Recién en la número 11 aparece la firma digital. Bueno, hubo que ocurrir una pandemia para que pudiéramos informatizar el Poder Judicial. Entonces, traslademos esto a esto que estamos hablando, a la telemedicina, a la receta electrónica y a la historia clínica informatizada o electrónica. Bueno, nos va a llevar mucho tiempo, pero si no lo hacemos, si no empezamos y si no nos acostumbramos, la verdad es que nos va a pasar por encima. Y sobre todo pensando en las diferentes situaciones que puede haber de manejo de información sobre la base de la existencia o no de la tecnología determinada. ¿Qué le voy a decir yo a un pueblito perdido en el norte o en el sur que la salita tiene que tener? Si a lo mejor dice, mira, acá no tenemos ni internet, ¿qué computadora? Acá no llegamos a nada, no sé, con suerte el teléfono, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que me parece que en esta transición va a ser más complicada, es cómo solucionamos esas asimetrías, ¿no? Bueno, y como les decía antes, la legislación siempre va por detrás. En esto necesitamos mantener o tener un enfoque interdisciplinario los abogados y salir de ese corset de explicar básicamente lo que dicen las normas o explicar por qué no se puede hacer fundado en una norma. Bueno, ¿por qué digo? O mejor dicho, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Bueno, estamos en un ciclo de innovación y no se va a detener. Y si no nos subimos a ese tren, lo más probable es que el sistema nos expulse. Entonces, me parece que hay que ver no solo hacia dónde vamos, sino aprovechar todos los impulsos que, como decía antes, la pandemia nos dio en materia de utilización de la tecnología para aprovecharlo. Aprovecharlo y hacer de eso un sistema bastante fiable que pueda manejar datos fiables. Cuando Luis fue superintendente, yo fui su jefe de gabinete y una de las cosas sobre las que trabajamos, fue una excelente idea de Luis, se llamó el Observatorio de Precios. ¿Qué es el Observatorio de Precios? De lo que era reintegrable por el sistema de reintegros, se hizo un ranking de quiénes pagaban más, quiénes pagaban bien, el semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo rojo, vinculado a lo que cada obra social estaba pagando por los medicamentos. Bueno, pero eso fue una tarea artesanal que se comenzó y terminó cuando Luis se fue, ¿sí? Quiero decir, hay que poder aprovechar estos avances y que el sistema ya estaba armado para poder seguirlo.
pero no se siguió por esto que digo antes de pensar en diferentes ángulos desde la política. Y bueno, y finalmente algunos desafíos, ¿no? ¿Es posible la transformación digital en salud? Bueno, yo diría que sí, pero con la participación de todos. El equilibrio entre el manejo de la información y la privacidad. Nosotros insistí al principio mucho con las leyes que protegen identidades, estados, que protegen enfermedades. Ahora, hoy tenemos las redes sociales, ¿sí? Entonces, muchas veces yo me pregunto, ¿qué estoy... Ejemplo, pongo un ejemplo, una hipótesis. Yo debo proteger la identidad de una persona con HIV, pero quizá esa misma persona se presenta en las redes sociales como portador de HIV. La pregunta sería, ¿qué estoy yo protegiendo? Desde el punto de vista normativo está claro que lo tengo que seguir haciendo porque forma parte de mis obligaciones. La pregunta es, como sistema, ¿tiene algún sentido? ¿Cuáles pueden ser o cuáles debieran ser los datos a proteger y de quiénes? Y finalmente, o si ustedes quieren como parte de este final, la interoperabilidad. Esto es clave. Necesitamos sistemas que puedan ser compatibles entre sí. Hoy, imagínense ustedes que con la receta, pongo un ejemplo absurdo, pero que puede ocurrir, todas las entidades tienen receta electrónica, ¿sí? Pongámosle que todas las organizaciones que financian salud establecen diferentes sistemas de receta electrónica. Un profesional que trabaja con 10 de esas organizaciones se supone que tiene que tener 10 programas diferentes para hacer la receta de acuerdo a lo que le pide esa institución. Y emitida esa receta, el farmacéutico no solo tiene que tener los 10, tiene que tener los 300 de todas las instituciones financiadoras de salud con las que trabaja. Bueno, esto que estoy poniendo como un ejemplo absurdo es lo que hay que evitar con sistemas interoperables, si no va a ser una locura para el trabajo de los diferentes actores que están en el sistema. Y bueno, y finalmente lo que decía antes, ¿no? ¿Sirve el federalismo hoy para esto? Y yo les diría que no. Opinión personal, ¿no? Creo que no. Ahora, ¿podemos violar la Constitución para establecer principios, digamos, generales que avancen sobre jurisdicciones provinciales? Bueno, sin acuerdos, no. Pensemos en algunos casos, yo les pongo un ejemplo, donde nadie pregunta por el federalismo, el INCUCAI, ¿sí? Las listas del INCUCAI no están pensadas sobre la base de a qué sistema protege a qué persona. El primer lugar en el listado lo ocupa aquel que por situación de salud. Bueno, digo, eso es, si ustedes quieren, es un modo de no respetar el federalismo, porque nadie le pregunta si es de una obra social provincial, si no tiene cobertura, si es del prepago más caro, no importa. Va primero por su estado de salud. Bueno, digo, tendríamos que pensar en algunos acuerdos o en algunas sí, acuerdos o modos de evitar que que el artículo 121 de la Constitución se transforme en una barrera. Con otro colega, con José Bustos, escribimos un artículo hace tiempo que tenía como título "El federalismo no puede ser un fundamento a la inequidad en salud". Y hoy lo está haciendo, ¿sí? Y lo sigue siendo. Bueno, y finalmente, les decía que en los años que me ha tocado trabajar como funcionario, me he dado cuenta que desde en el COFESA las provincias aceptan las políticas nacionales en tanto vengan acompañadas con el financiamiento del programa que se quiera instrumentar. Si no viene con la plata, es muy difícil que la provincia lo acepte, salvo por cuestiones políticas, ¿no? Y esto me parece que es algo que necesitamos modificar. En esto, fundamentalmente, quizá el Ministerio de Salud, si tuviera los recursos, cosa que no lo sé, quizá podría generar con las provincias, sobre todo en el tema de receta y
en el caso de la historia clínica, generar, digamos, una política nacional a través del establecimiento de los sistemas necesarios para poder operar esas historias clínicas, ¿no? Después hay que capacitar a los profesionales para que las carguen, después hay que conseguir que alguien recopile todos esos datos y los custodie, pero bueno. Finalmente, o la última pregunta que me hago yo, tiene que ver con si se puede impulsar políticas de datos abiertos. Yo realmente no lo sé. Nosotros tenemos una ley que declara de interés público todo lo que tiene que ver, que no es que tenga que ver específicamente con salud, sino que tiene que ver con las tecnologías en general. Sí, les leo el artículo 1, dice: declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Digamos, es una ley que no tiene que ver con el sistema de salud, pero básicamente digo, esto es una responsabilidad del gobierno y lo que ha hecho es darle carácter de bien público, que después terminó en una discusión con los servicios de Internet, si al ser bien público se podía cobrar por eso. Bueno, terminó en otra cosa. Pero quiero decir, me hago esta pregunta fundamentalmente para ver quién puede manejar esos datos, quién puede acceder, que en definitiva es, si ustedes quieren, el final de la película. Hoy no tenemos los datos, entonces discutir sobre quién puede acceder a esos datos me parece ya una quimera. De todas maneras, insisto con lo que dije al principio, creo que esto es una ola que el que no se suba se va a quedar afuera. Comparto lo que dijo Diego acerca de que no va a reemplazar al ser humano, pero sí aquel que acceda o que tenga el manejo de la tecnología va a reemplazar al que no lo haga. Y esperemos que esto, en definitiva, que todas estas normativas y toda esta sucesión de leyes que les estuve contando, sirva para que podamos contar con esa información, pero el objetivo de contar con esa información no tiene que ser solo o exclusivamente con fines estadísticos. Tenemos que lograr que esa información tenga algún sentido práctico. Y cuando digo algún sentido práctico, quienes han pasado por la función pública saben que el manejo de los datos permite tomar decisiones. Sin datos es muy difícil tomar decisiones. Bueno, hoy en la Argentina no sabemos de qué se enferma la gente. Si no sabemos de qué se enferma la gente, es muy difícil establecer desde un modelo de atención hasta un modelo de financiamiento. Así que bueno, con esto termino. No sé, Luis, si querés hacer alguna aclaración, si hay alguna pregunta. Puesto alguna pregunta, yo por ahí quería redondear en algunos temas de la exposición tan clara que dio Oscar desde el punto de vista de lo que es lo jurídico, ¿no? Y por ahí contarle algunas cosas que pueden ayudarnos a pensar. Antes de la pandemia estuvo acá un ingeniero en sistemas que trabajó muchos años en IBM para un proyecto que se llama Watson, y que además trabajó en el sistema inglés durante años para la digitalización del sistema inglés. Uno pensaría, bueno, el sistema nos lleva años, que debió haber sido una cosa rápida, haber digitalizado todo el modelo inglés. Y cuando vino, que decía años que estaba trabajando en el modelo, preguntamos, bueno, ¿cómo hicieron para terminar? No, dijo, un momentito, no terminamos todavía. Y parece que los ingleses son un poquito más ordenados y más serios que nosotros para hacer las cosas. Sin embargo, habían pasado años para lograr consolidar el tema de una historia clínica electrónica para todos los habitantes, la receta, etc. En la Argentina, obviamente, somos mucho más por ahí desprolijos y con la complejidad que aporta en este tema el federalismo, va a costar mucho más la implementación, pero que, como decía Oscar, esta es una ola que se viene.
va a tardar un poco más, un poco menos, pero la ola se viene y todo el mundo, digamos, va a tener que de a poco ir incorporándose a estas herramientas. ¿Cuál es, digamos, parte de las trabas que yo veo? Bueno, es un poco las miserias del sistema. Pero ¿ustedes por qué creen que de todas las provincias que hay, cada cual quiere tener su sistema? ¿No es cierto? Porque uno podría decir, che, se juntan una vez por mes todos los ministros de salud en el COFES, se habla del tema. A ver, no se pueden poner de acuerdo a gente que son todos profesionales, un médico, o contadores o algún abogado, lo que sea, que forman parte del Consejo Federal de Salud. ¿No se pueden poner de acuerdo en tener ya un sistema único? ¿En qué afecta al federalismo eso? Absolutamente nada. Si acá no nos pongamos colorados, parte del tema es que cada cual quiere mantener su negocio y decir, mira, este desarrollo lo voy a hacer con la empresa que trabaja con nosotros. No tengan duda que pasa por eso. Lo cual no significa que el sistema finalmente vaya a ser bueno o malo, ¿no es cierto? Pero eso va a retrasar mucho, por ahí contar con un sistema único en vez de estar esperando que cada una de las jurisdicciones tenga un modelo que sea después utilizable e intercambiable con los demás, ¿no es cierto? Ese es uno de los temas. Es una problemática endémica en la Argentina. Por otro lado, hay una preocupación, yo creo que exagerada e injustificada con respecto a los datos. Y ahí también le tomo una frase a Branca, que ustedes lo conocen, que es un técnico que trabaja muchísimo con nosotros, que creo que se las debe haber dicho y si no se acuerdan, se las repito. Dice, hay dos tipos de entidades o empresas, las que están hackeadas y las que todavía no lo saben. Con lo cual, a ver, acceder a los datos, si a alguien le interesa acceder a los datos, le va a costar un poco más, un poco menos, pero si acceden a los datos o pueden hackear la NASA, la CIA, no tengan duda que van a hackear. Acá ya pasó en los sistemas de salud, los estados más importantes fueron hackeados, fue el PAMI, lo cual, a ver, eso también viene de la mano de todo lo que es la informatización, la posibilidad de que los datos, digamos, se hackeen. Desde el punto de vista de lo que es estadístico, también coincido con lo que dice Oscar, es decir, contar los datos para hacer una estadística por sí sola no sirve, pero es fundamental en los términos de pensamiento y planeamiento estratégico, saber, digamos, todas las cosas que mencionaba Oscar con respecto a de qué se enferman los argentinos, cuáles son las enfermedades prevalentes, cuáles son las regiones que tienen comportamientos distintos, y cómo realmente tratamos de resolver a partir de tener la información. Parte de la información está muy desagregada, realmente cuesta un trabajo, digamos, por ahí muy grande, digamos, acceder a información, digamos, de calidad. ¿Sí? Bueno, y eso forma parte de las decisiones políticas, más que de un problema de costos. Estábamos en la gestión, había un acuerdo que tenía el gobierno en ese momento con Italia, y viajamos a Bolonia, donde hay 4 manzanas dedicadas a toda la parte informática de todas las universidades de Italia. Hay una de esos sectores, de este lugar que se llama Cineca, tenía que ver con los desarrollos en salud. Y justamente tenían un desarrollo que era el complemento de lo que nosotros habíamos desarrollado con el Observatorio de Precios, que era una parte netamente investigativa, que evaluaba la gestión de compra y si alguien compraba barato o compraba caro. Pero nosotros no queríamos terminar ahí, queríamos ir después a ver qué había pasado, digamos, con esos pacientes en los cuales se había gastado muchísimo dinero en comprar drogas biológicas para el cáncer de mama, cáncer de colon, artritis reumatoidea. Bueno, ¿qué pasa en esos pacientes? ¿Las drogas les dieron bien, mejoraron o no mejoraron? Y toda esa información está guardada y almacenada en la superintendencia. Bueno, este software que nos mostraron, prácticamente ya lo tenían ellos hecho porque cubrían las mismas drogas que cubrimos nosotros. Y estaba, digamos, toda la información que el médico debía aportar, el seguimiento del paciente. Salía en ese momento 40.000 euros, que era un valor baratísimo para un software. Bueno, la cuestión es que fuimos, viajamos, vinimos con la propuesta y no compraron nada. Está una cosa que vale monedas para lo que es un desarrollo informático de ese calibre, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, nosotros nos fuimos en la mitad de una gestión, no es que cambió el gobierno, y los que no siguieron haciendo el observatorio, aunque sea. Porque, bueno, ¿por qué no lo siguieron haciendo si estaba todo hecho? Bueno, porque a veces es feo tener que tener espalda para aguantar cuando viene algún dirigente o alguien y te dice, che, vos me estás contando las costillas.
con esto que estás haciendo. Porque me decís que compré caro, compré barato. ¿Está? Entonces, bueno, es muy difícil por ahí resistir, digamos, ese tipo de Esas presiones. tentaciones. Entonces, bueno, eso forma parte de la miseria que hay en todo el sistema de salud. Y como hay en la política en Argentina, el sistema de salud no está exento. O sea que un poco, en resumen, les diría que todo esto, la ola está llegando, estamos adentro, va a tardar, pero es inevitable que venga. Y bueno, esperemos que en las diferentes jurisdicciones se avengan a hacer desarrollos un poco más rápidos, dejen de lado los intereses económicos, los intereses mezquinos, para que esto se llegue a buen puerto en mucho menor cantidad de tiempo. Yo creo que esto es un poco lo que les quería agregar. No sé si tienen alguna pregunta para Oscar. Acá... Sí. Yo quiero hacer en realidad, primero agradecer porque cada uno de los aspectos que fue tocando el doctor Podra me fue generando dudas, preguntas, inquietudes. Ese es el objetivo. Segundo, una pregunta menor, que no tiene sentido que me la respondan, que es un dato abierto. Pero, Un dato abierto es un dato al que puede acceder cualquier persona. tercer punto, el análisis que se ha hecho básicamente es un análisis a nivel macrosistemas, en fin. Creo que un aspecto que me parece sustancial es incorporar las nociones de informática en todas las escuelas que van preparando profesionales. Hay escuelas donde la informática forma parte naturalmente de la formación básica, como la ciencia dura. Las ciencias médicas son intermedias, tienen porciones duras, porciones blandas. Y la experiencia personal es que la gente que sale de las instituciones con una formación más blanda, con temas de salud mental, les resulta muy difícil entender el valor del dato estructurado, la posibilidad de hacer un aporte mínimo a lo que es la estadística. Insisto, estoy hablando desde un punto de vista micro que no tiene nada que ver o tiene que ver simplemente en la periferia de lo que ustedes... No, que tiene que ver con en la relación médico o en la atención médica, en la atención sanitaria, no desde el lado de la gobernanza de los sistemas. Sí, es así. Está muy bien. Esto también tiene que ver paralelamente con otras cosas, digamos, los datos abiertos, con otro proyecto que empezó también hace varios años en Harvard, que se llaman las Open Notes, que son las historias clínicas abiertas, donde obviamente el paciente es el dueño de los datos, pero el proyecto que ellos empezaron a hacer era que apenas el paciente salía del consultorio médico, podía en su celular leer lo que el médico había escrito. ¿No es cierto? Obviamente su historia clínica, si era una internación, si era una consulta, leerlo. Hubo muchísima resistencia de parte de los profesionales, no es que todo el mundo aceptó hacer eso, ¿no es cierto? Me refiero a los profesionales, hubo mucha gente que no quería. Al final el proyecto siguió adelante, ¿sí? Entonces también tenemos que luchar contra la resistencia propia de los profesionales. No se olviden que hasta no hace tantos años, la microfísica del poder, como diría Foucault, vinculada con el poder médico, hacía que el médico tenía que hablar en latín para que el paciente no entienda lo que estaban hablando, ¿sí? O a tener esa letra que solamente el farmacéutico entiende, o no explicarle bien al paciente qué es lo que tiene. Eso por suerte fue cambiando, por ahí no a la velocidad que debería haber cambiado, porque hace más o menos unos 10 o 15 años hizo un estudio en el Hospital de Clínicas donde se censaron a los pacientes que salían de cirugía, después de dados de alta, y le preguntaban de qué se habían operado y la mayoría no sabía bien de qué se habían operado. No tenía el detalle, con lo cual habla de que hay una relación médico-paciente que todavía no se consolidó como corresponde y un prurito por parte de los profesionales para que empoderar de alguna manera al paciente. Y esto tiene que ver un poco con esta situación y este terrible celo a la información. Yo lo que quiero saber si un paciente de 62 años, de 50 a 48, tuvo un infarto, a qué edad, si fumaba, si no fumaba, después si se llama González, Rodríguez o Fernández, no me interesa. Con lo cual,
digamos, si el programa está estructurado de tal manera que se puedan absorber los datos sin la identificación del paciente, como de hecho se hizo en la mayor parte de los casos de HIV, Sí. Es bastante sencillo. O sea que me parece que ahí hay un miedo desmedido entre esa situación más la posibilidad del hackeo, que hoy es una realidad, en tener los datos ocultos o que alguien se vaya a robar la base de datos. Creo que eso esconde parte de la miseria de decir, no, esto lo quiero desarrollar yo con mi gente de confianza. ¿Sí? Bien. No sé si... Acá tenemos un comentario de una asistente que se llama Irina. Por acá. Bien, dice, el tema es más bien cómo preparar a las personas que cargan los datos. El costo es peor cuando no tenés información de nada o mala información. Por lo tanto, la salud es federal, pero hay una enormidad de pacientes que viajan para tratamientos fuera de su provincia de origen. ¿Cuántas veces un paciente de una provincia está siendo atendido por un hospital o clínica de otro lugar y con los recursos de otras provincias? Sí. Bueno, ahí plantea varias cosas. Primero, el tema de la capacitación. Sí, obviamente, todo esto requiere de casi hasta de un lenguaje nuevo. Es muy importante. Suscribo lo de las universidades. Hoy las universidades no están trabajando en capacitar a los profesionales, los que van a ser profesionales en el manejo de la informática, ni que hablar de la inteligencia artificial. Esto por un lado. Ahora, respecto de lo que dice con relación a los tratamientos que se dan en diferentes provincias, bueno, eso es más una cuestión, si ustedes quieren, creo, del lado médico, de lo que tiene que ver con los recursos con que cuenta una provincia y no solo recursos físicos, sino además recursos humanos para atender. Yo hablaba antes del federalismo y decía del Incucay. Bueno, les diría que el Garrahan también es otro ejemplo donde el federalismo no importa, porque los pacientes que van ahí son de todo el país, ¿no? Pero sí, me parece que eso tiene que ver más con la especialidad de las instituciones y con la carencia del recurso físico y humano que hay en algunos lugares, ¿no? Agrégalo, también Irina, incorporar la informática en todos los profesionales, aún después de egresar. Las farmacias estamos a cada rato luchando por entender programas nuevos. La receta electrónica PAMI nos alivió mucho lo de la letra y además todos pueden saber qué toma, desde el que lo compró, quién se lo prescribió, además de la marca que toma el paciente. Bien. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. No tenemos que ir atrás de la digitalización, de la indexación, del almacenamiento. Estaríamos yendo siempre atrás. Creo que lo importante va a ser en algún momento, ya que la fuente de la información sea electrónica. Totalmente. Pero vemos eso, vamos a quitar el costo de la digitalización y todo lo que eso conlleva. Y con respecto a la instrucción, capacitación, faltaría definir cuál sería, que tampoco es una ciencia, ¿no? ¿Cuál va a ser esa forma, ese origen de información electrónica? Y no mucho más que eso. Como en España, díganme si me equivoco, pero si a los 50 años me atiendo en Pamplona, va a salir que a los 6 años me caí de la bicicleta en Andalucía y me pusieron una curita, ¿no? Sí. Sí, en Estados Unidos ocurre lo mismo, que no tiene ni siquiera un sistema de salud organizado. Bueno, eso es un gran defecto que tenemos acá y que además me parece a mí que nosotros tenemos como una resistencia al cambio, ¿no? En general, no solo en el sistema de salud. Y que como todo lo que aparece nuevo es algo a lo que generalmente rechazamos culturalmente, ¿no? Y bueno, nos tenemos que adaptar a todo eso. Creo que es un cambio, insisto, digo, yo creo que es una ola que si no nos subimos nos va a llevar puesto, pues se va a transformar en un tsunami y nos va a llevar. Sí, completamente de acuerdo con lo que decís. Sí, sí, sí. Hay una aclaración más desde el punto de vista legal que tiene que ver con los plazos, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos en el derecho un instituto que es la prescripción, que es cuando se pierde, en este caso, el derecho a reclamar, por ejemplo, y en el supuesto en particular de la protección de los datos o de las historias clínicas,
dice la ley cuánto tiempo tengo que tener yo ese dato en protección, los que tienen a su cargo la guarda. Dijimos que la historia clínica es de propiedad del paciente, pero la guarda o la custodia la tienen las instituciones. La ley de derecho del paciente dice que son 10 años, ¿sí? Pero la ley de derechos del paciente es anterior a la reforma del Código Civil de 2015, ¿sí? La ley dice 10 años porque dice es el tiempo de vigencia de la acción por daños y perjuicios, ¿sí? Ahora, esto es una discusión jurídica todavía no zanjada, porque dice 10, pero lo equipara a al plazo de extinción de esas acciones. Pues el plazo de extinción de esas acciones se redujo a 5 años en el Código Civil. O sea que hoy les diría que más allá de la discusión, el mínimo es de 5 años de protección de esos datos de quien tiene la custodia de esos datos, la guarda, perdón, de esos datos del que tiene la custodia. ¿Sí? Una cosa que me había olvidado, nada más un tema de prescripción. Sí, doctor. Y ahí estamos asistiendo a lo que va a ser un paradigma en función de lo que Luis comentaba y reforzando lo que decías, Oscar. El concepto de la interoperabilidad y la homologación de los sistemas va a estar por sobre encima de los poderes delegados. Totalmente. Y del federalismo. Se va a necesitar un solo idioma. Correcto. Es realmente lo que bien planteaban recién acerca de lo que es el farmacéutico y todos los sistemas de conectividad. O sea, las palabras claves son interoperabilidad y homologación del idioma. Correcto. Es así. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. La digitalización determina el tema del tiempo. Yo tengo datos de hace 12 años. Y sí. Están frescos. Sí. Bueno, hoy Víctor nos mostraba un diario con noticias, y esas noticias de ese diario eran, si ustedes quieren, era un diario del año 1989. 89, y podría ser un titular de un diario de hoy, ¿no? Quiero decir, más allá del sistema que utilicemos, las realidades, y en medicina viene ocurriendo más o menos lo mismo, cambian las técnicas. Además de esta brecha jurídica que fue pensado en la época, digamos, analógica previa a la digitalización, tenía que ver con el almacenamiento en papel. Claro. Hoy en día, con la nube, donde la mayor parte de los servidores están en la nube, y vos ni siquiera necesitas tener un server para tenerlo, la realidad es que lo puede tener 5, 10 o 50 años. Para nosotros, el espacio que ocupa es mínimo, independientemente de la vía jurídica que tenga 5 años para hacer una acción de responsabilidad civil. Para nosotros, para los abogados, la informatización cambió completamente el ejercicio profesional. Yo tenía que pasarme horas en la biblioteca de la Corte buscando fallos para poder citar alguna jurisprudencia. Hoy lo puedo ver pero me lo da el sistema rápidamente. La propia Corte Suprema tiene una página donde uno puede buscar por índice en el caso salud y salen todos los fallos de salud. Digo, eso, bueno, pensemos lo que... Bueno, muchas gracias a todos y los veremos en el Gracias a todos. Vale. Gracias.